¿Sabes cuáles son los procesos de producción en una planta de cerveza artesanal? Primero, es muy importante saber que para poder producir tienes que tener un concepto favorable. Te voy a enseñar cómo sería una de las posibles distribuciones para que el INVIMA o el Sistema Sanitario de Colombia te apruebe. Supongamos que tienes una planta no muy grande, pero con el espacio suficiente para lograr operar. ¿Qué es importante y necesario? Que tu lugar de trabajo esté separado, es decir, el lugar de producción. Porque eso te lo exige el INVIMA, tiene que tener una puerta o algo para que no se produzca una contaminación cruzada. Es decir, los agentes de la parte exterior no ingresen al proceso, ¿sí? Es importante que tengas una circulación dentro de la planta, es decir, que todos los procesos sean circulares y que al finalizar tu producto salga. Entonces vamos a iniciar con una recepción de barriles. Vamos a tener un área de almacenamiento de barriles. Lo más importante si tu planta es muy pequeña es que los barriles lleguen o estén limpios y los logres almacenar. Si no, es importante que tengas un área de lavado de barriles y un área de barriles limpios. Luego de esta vamos a tener el área de almacenamiento de materias primas. ¿Qué exigen? Es muy importante que sea un lugar cerrado, que no tenga humedad, que esté limpio y que tenga una estiba. ¿Qué es una estiba? Es una base en la que se pondrá la materia prima para que no entre en contacto con el agua, ni con el suelo, ni con ningún agente que vaya a contaminar esta materia prima. Después de esto vamos a pasar al área de molienda, ya que es importante tener la materia prima lista para que logres hacer el proceso de cocción. También te exige un almacenamiento de agua para que la planta 1 no se vaya a quedar sin producción y 2 logre tener una reserva para lavar equipos, para lavar la planta, lo que tú necesites en ese momento. Vamos a tener un área de cocción o un tren de cocción. Este tren de cocción puede ser de varias formas, sin embargo los más utilizados son las 3 ollas tradicionales, que es una de almacenamiento de agua o de calentamiento, otra de macerado y otra de hervor. Después de ahí vamos a pasar al área de fermentación, donde la cerveza va a cumplir el proceso de fermentado y madurado. Cuando ya la cerveza pase de fermentado y madurado, vamos a empezar el proceso de embarrilado, ahí mismo, o embotellado. ¿Qué estás viendo aquí? ¿Qué te estoy explicando? Un proceso circular, en donde no hay partes del proceso que se crucen ni que vaya a haber una contaminación entre ellos. Ya fuera de la parte de producción, es importante tener un cuarto frío para almacenar la cerveza y que no se rompa el ciclo de frío de la cerveza, y es necesario para la parte de producción que tengas un baño y un área de lockers. Y si lo deseas para atender a tus clientes o lo que necesites, una oficina. Teniendo en cuenta que este sistema o esta planta será diseñada con una sola entrada. Ahora te voy a explicar muy bien para qué funciona el área de la molienda, o en qué consiste, y para qué o en qué consiste el área de cocción. Vamos a aprender muy bien sobre estos temas. 1. Área de molienda. Porque es importante tener un buen molino. Es importante tener un buen molino porque dependiendo del tipo de partícula que vas a sacar de él, vas a poder producir una cerveza o muy ligera
o con bastante cuerpo, dependiendo de la receta que tengas. Es decir, si tu molino te deja una partícula grande, puedes que no consigas el rendimiento, tener un menor rendimiento. Si te deja una partícula muy pequeña, te arriesgas a que tu cerveza esté turbia, que no se logre filtrar bien y que pase demasiada harina del grano a la parte del hervor. Es por eso que es necesario tener un molino que esté bien cuadrado, que tenga la partícula que tú necesitas. Es importante que el molino se pueda graduar, ya que no es lo mismo tener una malta oscura y partirla a tener una malta base clara como una pilsen y sacar o extraer los azúcares. Todo depende de tu receta y de la calidad de grano que requieras en ese momento. Ahora sí, vamos a pasar al área número 2, el área de cocción. Como ya se los había explicado, vamos a tener 3 tanques. El primer tanque va a ser un tanque para calentar el agua. ¿Por qué es importante tener este tanque? Uno, porque en este tanque vas a poder adecuar y agregar las sales al agua que tú necesitas. Dos, porque va a ser la parte inicial de almacenamiento de eso, es decir, te va a agilizar el proceso. Tres, ¿qué debes tener para lograr manejar de buena forma este tanque? Tienes que tener el tanque lavado y desinfectado. 4, es importante que para poder iniciar ese proceso tengas un análisis de agua. Y 5, que midas el cloro antes de dar inicio. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, vas a lograr que el proceso en la olla número 1 o tanque de calentamiento sea el adecuado. Ya después vamos a pasar al tanque número 2. O tanque de macerado. ¿Qué es importante en este? ¿Qué debes mantener? 1, una temperatura adecuada. Dependiendo de esto, tu cerveza va a quedar lo mismo, o muy ligera o muy robusta, dependiendo de la cantidad de temperatura que tú le des y de la receta que tengas y del estilo que vayas a manejar. Tú le debes dar una temperatura entre 65 y 70, dependiendo de los grados que vayas a querer alcanzar en este estilo. Otro punto importante para tener en cuenta es el tiempo de adicionar las maltas. Ya que si vas a hacer una cerveza negra, es mejor dar las maltas al final del macerado para solo dar unas tonalidades de el sabor y el color. Porque si echas una malta oscura al inicio, vas a tener una cerveza demasiado astringente. Entonces por eso es importante controlar el tiempo de las maltas. Medir el pH. ¿Por qué es importante medir el pH? Porque este determinará la cantidad de azúcares o de las enzimas que vas a sacar de cada una de las maltas. Es importante en el cuarto paso, tener que tu olla de maceración tenga un falso fondo.
Es decir, un fondo en el que se almacenen las maltas y cada vez que vayas pasando el proceso de las maltas queden en la parte de arriba y logres sacar ese bagazo o ese residuo que queda de las maltas ya después de extraerle todos los azúcares. ¿Por qué? Porque si permites que esa malta siga pasando, uno, ya no va a hacer nada en el proceso. Dos, va a dañar tus equipos. Y tres, te va a dejar una cerveza turbia, no limpia y no brillante. En el paso 5 es importante sacar el mosto lo más limpio posible. No dejar que se hagan tantos enjuagues. Cuando digo enjuagues, es que se echa una cantidad de maltas y al finalizar tú juegas esa malta para terminar de sacar los azúcares. Sin embargo, no es tan recomendable hacerlo porque en muchos de los casos no sale la cantidad de azúcares ni unos azúcares muy recomendables. Es decir, terminas sacándole densidad a tu cerveza. Ya después de tener el mosto vamos a pasar al tanque número 3, que es la olla de hervor. ¿Qué es recomendable para el tanque de hervor? 1. Los tiempos de adición del lúpulo. Ya que dependiendo en qué momento le eches tú el lúpulo vas a obtener un resultado diferente. Si le agregas el lúpulo iniciando el proceso de hervor, que aproximadamente son 60 minutos, dependiendo de tu receta, si lo echas en los primeros 20, 30 minutos, vas a obtener, también dependiendo del lúpulo, vas a obtener una cerveza más amarga y con menos aroma. Si la echas en un tiempo intermedio, vas a obtener aroma intermedio y amargor intermedio. Pero si le echas al finalizar del proceso, a los últimos 15, 10 minutos, vas a obtener una cerveza muchísimo más aromática que amarga. Todo eso también influye en, 1, el lúpulo que le agregues y la receta que tengas, de nuevo. Y 2, determinar bien los tiempos de hervor. ¿Por qué? Porque el tiempo de hervor te va a ayudar a sacar algunos aromas o agentes que no son tan recomendables para tu cerveza. Ya finalizando el tiempo de hervor, tienes un mosto listo para ir a fermentar. Pero eso lo hablaremos en una próxima sección.